Quiero saludarles. Hacía un tiempo que no veníamos por acá. Estoy muy agradecido a Dios porque puedo estar aquí impartiendo su palabra. Realmente tenemos que entender a Dios. No son las mejores circunstancias. Estoy pasando por un proceso bien difícil. El sábado de la semana pasada sepultamos a mi madre. Gracias a Dios descansa en el Señor. Y han sido días muy duros. Nadie se prepara para esto. Y aunque sé que ella mantuvo su fe hasta el final, uno de los motivos que me impulsó a salir de mi país fue para precisamente a poder ayudarla a ella en su enfermedad. Y me duele muchísimo que estamos acá sin recursos, prácticamente la iglesia es quien nos mantiene, sin trabajo, y del poco recurso que teníamos mandamos medicamentos, pañales, cosas, y duele mucho, realmente duele mucho. Es un proceso para el que nadie se prepara en la vida, pero no todo está perdido. Eso me inspiró y le decía al Señor: Señor, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de esperanza. Vamos a hablar de esperanza en esta hora. Porque la muerte, aunque nos toca, aunque llega, no era parte del plan de Dios. Nosotros no fuimos creados para enfrentar la muerte. Por eso es que, aunque sabemos que es normal que un hijo entierre a su padre, no estamos preparados. La muerte es un intruso. Él se introdujo en este mundo para causar dolor, porque a eso vino el diablo, para causar dolor, muerte y destrucción. Y desgraciadamente, Él es el príncipe de este mundo. Y aunque no querramos, nos toca. Y tenemos que atravesar por este sufrimiento y por este dolor. Les pido un momento que inclinen el rostro, tenemos poco tiempo, para orar, para poder abrir la palabra de Dios. Eterno, en estos momentos queremos abrir tu palabra, pero lo que deseamos en este instante es que tu Espíritu Santo tome control. Que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, y que en ella podamos encontrar, Señor, el consuelo que necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirles, vamos a usar un poquito la Biblia. Yo les decía, compartía con los hermanos allá, que nosotros en Cuba estamos acostumbrados a desarrollar habilidades bíblicas, es decir, buscar en la Biblia. Esto es fácil para todo el mundo, pero usted tiene que aprender, cuando ande en la calle con su Biblia, le digan, búscame, usted busca el texto rapidito, y va desarrollando habilidades bíblicas. Les voy a pedir que busquen vamos a buscar primero Génesis, el libro de Génesis, en el capítulo 2, el verso 7. Y ahí vamos a entender un poquito qué cosa es la vida. ¿Qué cosa es la vida? Génesis 2, 7. ¿Ya lo tienen? Dice: entonces Jehová formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Y el hombre saltó a la vida siendo un alma viviente, dice la Biblia. Entonces, ¿qué cosa es la vida? ¿Qué es la vida? La combinación que hizo Dios del polvo de la tierra más su aliento. ¿Y eso qué trajo? Vida. Ahora, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17, vamos a ver la primera advertencia que hace Dios con respecto a la vida. ¿Saben? La vida es un don de Dios. Un don que el Señor puso en nuestras manos. ¿Qué cosa es un don? Un regalo. ¿Y qué tenemos que hacer con algo? Cuando a usted le regalan algo, ¿qué usted hace con eso? ¿Lo tira? Usted lo cuida. Y oí que alguien mencionaba que tenía una tarjetita de su nieto o de alguien que le regaló tiempo atrás y lo guarda con cariño, porque las cosas que nos regalan a la familia tienen un valor emocional muy grande, porque es algo que añoramos.
Y en un futuro, mi esposa tenía dibujos de mi hija mayor, los primeros dibujos, los tenía guardados, para un día decir, mira, esto lo dibujó tu mamá cuando hablemos con los nietos. En el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis, la Biblia dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué cosa? Porque el día que él coma, ¿qué va a pasar? Y ahí se nos advierte del intruso de la muerte, que no era plan, pero se introdujo. ¿Y cuánto dolor nos causa? ¿Saben? Cuando mi hermana estaba en la funeraria, me decía, no hay nadie de la iglesia acá. No sé quién va a hacer la despedida de duelo. Yo le dije a mi hermana, porque en tanto dolor y en tanta tristeza, no le hemos avisado a nadie en la iglesia. Cogí mi móvil, llamé a su pastor, al pastor de ella, porque mi mamá, gracias a Dios, vivía a 50 metros de la iglesia. Y él me dijo, ok, no te preocupes, es triste la noticia, pero llamé al pastor de su distrito, al primer anciano, y la iglesia se pronunció y me pusieron una videollamada en la despedida de duelo. Fue muy emotivo aquello, porque a pesar del dolor, decía su pastor, siempre fiel, mi mamá apenas podía caminar, pero iba a la iglesia cada sábado, con sus pasitos arrastrando los pies que casi no podía, se sentaba y el pastor me decía, siempre con palabras de ánimo. Cuando las personas tenían que orar por ella era la que oraba. ¿Y saben cuál es la mayor satisfacción que tengo entre tanto dolor? Mi hermana me dijo, ella de momento como que quiso agradecer, mi hija, gracias por estar aquí conmigo, te amo. Le dijo, recuerda que siempre que te amo, que eres mi princesa. Y le dijo, ahora quiero orar. Y oró por cada uno de sus hijos, oró por cada uno de sus nietos y se desconectó. Me llena de emoción porque sé que yo la voy a volver a ver. Amén. Ahora es un reto. Es un reto porque ella está segura en el Señor. Pero yo no sé si voy a llegar. Pero como yo quiero verla, tengo que esforzarme más. Tengo que esforzarme más. Y entonces eso me lleva a prepararme para ese encuentro. Vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Vamos allá. Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. De verdad que la tecnología nos gana. Muchas gracias, hermano. La tecnología siempre nos gana. Pero bueno, esto de ejercitar con la Biblia es importante también. Dice acá el versículo 5. Porque los que viven... El Señor nos preparó, nos está diciendo que es una cosa natural de este mundo. Fíjense, la muerte es algo natural. ¿De qué cosa? De este mundo caído. Algún día vamos a morir. Ahora, lo importante no es cómo, cuándo, ni dónde vamos a morir. Lo importante es bajo qué condiciones nosotros vamos a morir. Porque morir puede cualquiera en cualquier momento. Yo siempre, cuando mis hijos salían para la escuela, les decía, tienen que orar porque ustedes no saben qué pueda pasar en el camino. Y quizás este tiempo de devoción en la mañana sea el último tiempo de preparación que Dios les dé. Por eso es que estar conectado con el Señor, porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Ahora vamos a meternos en la lectura bíblica. Vamos a buscar primero a los tesalonicenses. Estoy acortando rápido porque sé que no me gusta robarme tiempo y nosotros estamos bien apretados, pues tenemos otra actividad en Santa Cruz a las 2:30 y tenemos que correr allá. Tesalonicenses. Vamos a empezar a partir del versículo 13. Dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de quién. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4. Estamos en el versículo 13 ahora. ¿Qué cosa es la muerte?
Duele ver partir. Yo en particular, porque, y mi hija más pequeña, porque estábamos haciendo planes y ella decía, cuando vayamos a visitar Cuba le voy a llevar a mi abuelita esto, y entonces uno planifica y uno dice, ¿qué es la madre para uno? Lo más grande que uno tiene. Aunque el amor hacia los hijos no tiene precio, no tiene como comparación, siempre la madre es algo que uno ama mucho. Incluso Dios llega a compararse con la madre. Dice que la única que ama semejante al amor de Dios es el amor de la madre. ¿Y qué amor tiene Dios, señores? ¿Qué amor tiene Dios para con nosotros? Dice acá, como los que no tienen esperanza. Las personas ahí fuera no tienen esperanza. Las personas ahí fuera mueren desesperadamente. No hay arreglo. Murió y todo está perdido. Y recuerdo un hermano que después de un tiempo de bautizado en la iglesia de Mantilla, recayó en el alcoholismo y empezó a llevar una doble vida en la iglesia. Recuerdo que yo era anciano en aquella época y trabajé muchísimo con él. Su familia se deshizo, su esposa cayó enferma, su hijo se fue de la iglesia y aquel hermano llegó al punto de, como su esposa estaba enferma, él la mandó con la hija mayor para otro sitio y él se quedó solo en casa y metía mujeres por dinero. Y yo hablaba siempre con él. Decía, hermano, todo el mundo está viendo la vida que estás llevando. Tú proclamas a Cristo, pero lo niegas con tu vida. ¿Y saben qué? En una de esas aventuras pasó de la borrachera a la muerte. Yo no quise ir a la despedida de duelo. ¿Saben por qué? Porque no hay palabras de esperanza en estar practicando el pecado y pasar a la muerte y se te cierre la gracia. Y lo triste es eso. Después de llevar años en la iglesia, llevando una doble vida, que el Señor diga, hasta aquí llegaste, no te voy a dar más tiempo de oportunidad, me cansé de luchar contigo, y pierdas toda la esperanza. Eso es lo más triste que yo he podido experimentar. Ese dolor. Yo decía, ¿qué le voy a hablar yo a la familia? ¿Qué les voy a decir si no hay esperanza? Después me estaban diciendo que incluso tenía una mujer metida ahí que le robó o que le dio un infarto y ahí quedó. Y estaba completamente alcoholizado. Es muy doloroso. Pero gracias a Dios que no termina aquí el texto. Ellos no tienen esperanza. Pero nosotros, acortando un poquito, tenemos que acortar un poquito. Dice, si, en el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Y el versículo del 17 ya. Dice, el 16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Pero muertos en... Eso me lleva a la pregunta, ¿cómo puedo yo permanecer en Cristo hasta el día de mi muerte? ¿Cómo puedo yo permanecer en Cristo hasta el día de mi muerte? Porque si me sorprende la muerte, tengo que estar en Cristo. No como el hermano que les conté. Hay que permanecer en Cristo. Y vamos a buscar rapidito ahí, porque el tiempo se nos va. Vamos a buscar rapidito. ¿Cómo puedo yo permanecer en Cristo? Si alguno puede buscar rápido Mateo 7:21. Ya me quedan pocos textos, vamos a tener que apurarnos un poquito. 5 minuticos más si acaso. Mateo 7:21. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la clave.
¿Cómo puedo permanecer en Cristo? ¿Y cuál es su voluntad? Fíjense, para yo permanecer en Cristo, tengo que hacer su voluntad. Mi esposa en esta semana, tenemos un amigo de Cuba que es evangélico, él está en el sur, y él comentaba y aferrado que el domingo es el día del Señor, y mi esposa tuvo toda una disertación con textos, porque yo le dije, si encuentras un solo versículo en la Biblia que diga que el domingo es el día santo de adoración de Dios, yo me voy de la iglesia adventista. Buscó un montón de textos fuera de contexto, cosas que no tienen que ver. No, pero los discípulos se reunían el primer día de la semana, sí, pero se reunían el sábado. Dice Pablo, congregándose, ¿cuándo? ¿Conforme a qué? Entonces, le dije, no me cambies nada, vamos por la Biblia. Miren, permanecer en Cristo es hacer su voluntad. No como esas personas que dicen que creen en Cristo y hacen lo que les da la gana. Yo he conocido, tengo muchas amistades en Cuba, hay muchísimas, bueno, creo que en todos los países, muchísimas iglesias. Usted pasa por una cuadra y encuentra iglesia del Cristo no sé qué, iglesia, cuantos nombres se les ocurrió a los hombres. Pero cuando usted llega a ese lugar, se da cuenta que profesan a Dios, pero no lo viven. ¿Por qué? De hecho, tengo unas amistades, testigos de Jehová, que me dijeron que hicieron una fiesta con una pipa de cerveza. Y yo, ¿saben lo que es una pipa? Un tonel de cerveza. Y con música de salsa para bailar. Sin embargo, no escuchan alabanzas a Dios. Eso para ellos es algo, dicen que no hay que alabar. Que las alabanzas en su religión están prohibidas. Y haces una reunión con música del mundo. Entonces, permanecer en Cristo no es profesar yo soy cristiano, es hacer su voluntad. Y vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 15, versículo 17, y alguien más que me busque en Mateo 19, también el versículo 17. ¿Quién lo encuentre primero? Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué dice el Señor? La voluntad de Dios es que su iglesia, su pueblo, reine ¿qué cosa? El amor. No se concibe parte del cuerpo de Cristo que, yo no soporto al hermano Luis. No, que ya se va a parar, si él va a predicar yo me voy. Y he oído esas frases. He visitado muchísimas iglesias por el ministerio que teníamos allá en Cuba. Teníamos que estar constantemente predicando en diferentes lugares. Y hermanos difíciles. ¿Cuántas veces Dios sabe que yo soy así? Dios sabe que yo soy así. Y yo por dentro diciendo, pero bueno, Dios sabe que tú eres así. Pero tú tienes que saber que si Dios llega a tu vida tiene que haber un cambio. Porque cuando Dios me conoció a mí, yo era un joven rebelde, a tal punto que esa madre que yo tanto amo me tuvo que expulsar de mi casa, porque vivía una vida de violencia, incluso dentro de mi casa. No había forma que alguien me dijera algo que no cuadrara, que no le fuera arriba. Pero cuando Cristo entra a la vida, tiene que haber un cambio. Las mismas personas que me conocieron un día dijeron, este lo cogió la iglesia y lo volvió un bobo. Y yo decía, ok. En una ocasión me llamaron para interceder entre dos que se iban a batir. Y vamos a buscar a Luis, que cuando él venga aquí esto era como sacaba la bronca, porque hay un respeto. Y cuando uno le dijo, ¿tú lo vas a buscar a él? ¿Y con qué nos va a separar? ¿Con la Biblia? Porque hay un cambio. Hubo un amigo que en una ocasión me dijo, Luis, ¿tú viste lo que te hizo ese hombre? ¿Cuántas cosas te digo? ¿Quieres que te preste la pistola, compadre? Yo lo miraba y decía, ¿por qué pistola? Si yo lo que estoy es orando por él. Ese hombre está confundido. Me decía, yo no puedo creer eso. Que tú no le hayas volado arriba, no lo creo. Y yo le digo, hermano, pues créelo. Con ese muchacho estuve trabajando un tiempo, hasta que él se fue de Cuba, se fue mucho antes que yo. Nunca aceptó el mensaje. Él me escuchaba, pero a veces aceptar a Cristo hay que sacrificar. Bueno, el Señor lo dice, niégate a ti mismo, hay que sacrificar muchas cosas y las personas no están dispuestas a sacrificar. En los países de América
más donde hay necesidad, sobrevive más fuerte. Es así. Y hay que tener chispa y habilidad para los negocios y para las cosas, si no, como dice el dicho, camarón que se duerme. Sin embargo, cuando Cristo entra a la vida, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y ya la reacción no puede ser la misma. Tienes que dejar que Cristo, que el Espíritu Santo obre y toque tu corazón y que reine el amor. Y les voy a decir algo. Sí hay amor en la iglesia. Olvídese de todo lo que le hayan dicho. Olvídese de todo lo que usted ha escuchado. Yo fui una de las personas que tuvo un estereotipo con la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque tenía unos vecinos que hablaban más de la iglesia adventista. Mi hermana iba a la iglesia bautista, mi hermano iba a la iglesia pentecostal, y yo no iba a ninguna porque yo andaba en mi mundo bravo. Y me hablaron muy mal de la iglesia adventista. Me hablaron mal. Pero cuando el Señor tocó mi corazón, a donde me llevó fue a la iglesia adventista. Y a pesar de la vida que yo había llevado, donde yo vine a conocer el amor de Dios, fue a la iglesia adventista. No miraron quién yo era. No vieron mis errores. No vieron todo lo que yo había hecho. Me pasaron el brazo por encima y me dijeron, aquí está, puede contar con nosotros. Usted no sabe lo importante es que usted le ponga la mano en el hombro al hermano y le diga, Luis, mi hermano, ahí estoy, lo que necesite. Eso vale más que maletas llenas de dinero. Cuando tenemos un problema, como lo hemos tenido nosotros acá, que usted pueda decir a la iglesia, como hemos hecho nosotros, oren, no nos han llegado los papeles. Mi esposa estuvimos orando e incluso hicimos ayuno para que la literal para DNI de mi esposa llegara en el mes de octubre, porque el día 7 tenía una cita que fue una estafa. Querían cobrarle 100 euros y ella le dijo, ¿el documento? No, tú mándame los 100 euros. No, el documento. El dinero contra el documento. Nunca llegó. Pero la iglesia estaba orando. ¿Saben cuándo llegó? El viernes. El viernes la llamaron por otra vía. Una que ya había solicitado desde abril en Cuba. Y la llamaron y dijeron, entró la literal tuya a mi correo. Porque Dios obra en el momento preciso. Amén. Vamos a leer Mateo 19, 17. Dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar, ¿dónde? En la vida. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a expresarla de estas dos maneras. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti hoy? Primero, que nos amemos los unos a los otros. Y segundo, ¿qué cosa? Lo dijo Jesús. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Cuando tú amas a Dios, usted es fiel. Dios quiere una iglesia que se prepare por si algún día alguno de nosotros tiene que descansar. ¿Cómo? En su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que nos amemos los unos a los otros y que vivamos una vida de fidelidad. Porque guardar los mandamientos no es más que por el agradecimiento tan grande que tengo a Jesucristo por haberme salvado, obedecerlo. Amén. ¿Qué padre no le gusta que su hijo lo obedezca? Dime qué padre aquí desea que su hijo sea un desobediente. Bueno, así mismo es Dios. Dios desea que nosotros seamos obedientes. Y quiero terminar con este texto. ¿Saben por qué? Porque lo abrazo todos los días. Juan 11, 25. El Señor se paró frente a la familia de Lázaro. Lázaro ya hacía cuántos días que lo habían enterrado. Y la hermana de Lázaro le dijo, Señor, yo sé que Él va a resucitar en aquel día, en el día que yo estoy esperando, ese mismo día que yo estoy esperando. Pero el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿saben qué me queda ahora? Adelantar los acontecimientos. Yo quiero abrazar a mi madre. Pero para yo poder abrazar a mi madre, dice, y será predicado el Evangelio, ¿a dónde? Y entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Cuál es la única opción? Que no tengo más opciones. Si yo quiero ver a mi mamá, tengo que amar a mis hermanos, tengo que amar y obedecer a Dios y predicar el Evangelio. Amén. Ese es el móvil que tengo ahora. Y yo les exhorto, hermano, no se calle
Porque si usted se calla, las piedras van a hablar. Lo dijo el Señor, y el Señor no es un mentiroso. No se calle. Donde quiera que usted vaya, represente dignamente a Jesucristo. Represente a ese Dios del cielo que lo dio todo. Imagínense el dolor que yo estoy sintiendo por la pérdida de mi madre. Imagínense qué sintió Dios Padre para que nosotros sigamos siendo desobedientes. Que el Señor nos bendiga en esta tarde ya, y que nosotros podamos sintonizarnos con el mensaje de esta mañana, vivir una vida digna. Fíjense, nosotros nunca vamos a poder pagar porque no tenemos cómo hacerlo. A Dios nunca le vamos a poder pagar, pero que por lo menos podamos vivir vidas fieles y predicar el Evangelio. Damos gracias a Dios por el mensaje y vamos en este momento a escuchar un canto especial. Aún en el mundo existe belleza que alegra la vida y nos hace soñar. Encantos por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar. Más que todos los lugares, el más bonito, inspirador, es donde quedo en oración a los pies del Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio el corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Soñamos con casas con mucha riqueza, tal vez con mansiones con vistas al mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en el primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo,